abrir nuestras Biblias acá antes de hermanas que nos acompañan de este lado. Todavía no ubico si son de casa o son visita, pero bienvenida. Sí, hermana, no sé, hermana, ¿cómo se llama? Ay, hermana Margarita, es que todavía no los ubico a todos. ¿Es de casa? Sí, es de casa. Bueno, sí es de casa. Bienvenida, hermana. Me da gusto verla en la casa del Señor. Abramos nuestras Biblias en Levítico capítulo 6. Bendito el Señor. Levítico capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 12 y 13. 12 y 13. Gracias, Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos estos dos versículos. Amén. Amén. Dice así: y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. A ver nuevamente esta porción. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Amén, bendito el Señor. El fuego en el altar. Amén, bendito su nombre. Recordando, hermanos, que en el altar de sacrificio había precisamente esos sacrificios continuos, ¿sí? Y como había sacrificio, también estaba el fuego. Amén. De manera espiritual, o cuando venimos a la casa del Señor, tenemos la oportunidad, hermanos, de presentarnos delante de un altar espiritual y clamar la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Amén. Porque reconocemos, hermanos, que necesitamos la sangre para limpieza. Fallamos al Señor si no es a través de lo que sale de nuestra boca, nuestras acciones, los sentimientos, aún incluyendo los pensamientos. Y por ese motivo, hermanos, hay necesidad de estar clamando la sangre de Jesús. Y no podemos dejar pasar el tiempo y, hermanos, sin ponernos a cuentas delante del Señor, porque la venida del Señor está pronto y necesitamos mantener nuestra vida santificada y hacer conciencia de lo que hay en nuestras vidas, de lo que somos, de lo que no tenemos del Señor y de lo que anhelamos tener, porque Jesucristo está dispuesto a darnos de su naturaleza limpia y santa. Pero necesitamos primero hacer entregas. Y algo que nos llama la atención a través de este versículo 13, dice: el fuego ha de arder continuamente en el altar y no se apagará. Y el fuego, hermanos, del Espíritu Santo está con nosotros. Nos bendice a través, primeramente, de la oración personal, porque está en nuestras lenguas y nos ayuda a interceder de una manera correcta. Porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo, que sabe cuál es nuestra necesidad, Él habla e intercede por medio de las lenguas en oración. Y es por eso tan importante, hermanos, que no dejemos de hablar en lenguas. Porque así como nosotros clamamos la sangre, también si tenemos el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu tome nuestra lengua y nos ayude a orar. Amén. Porque esa es la manera correcta. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo,
Sabemos que cuando él todavía no era conocido, hasta los 30 años fue conocido. Era conocido de la familia, sabían que era el hijo de un carpintero. Posiblemente también nuestro Señor Jesucristo llegó a hacer muebles, apoyaba a su papá y hacía entregas, ¿verdad? Y lo conocían como el hijo del carpintero. Pero fue hasta que dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que después fue tentado. Pero después de haber vencido, dice el Señor que bajó con poder, acompañado del Espíritu Santo. Y ya no era el hijo del carpintero, porque llevaba algo especial, la presencia del Espíritu, que aunque no se manifestaba todavía, hermanos, la unción del Espíritu ya estaba con el Señor Jesucristo. De manera que empezó a ser conocido por las obras. Ya no se dedicó a llevar muebles o a hacerlos, sino se dedicó, hermanos, a hacer milagros. De acuerdo a lo que el Padre le decía, ve aquí, ve allá, vas a hacer esto. Porque el Señor Jesús se sometió a su Padre y estaba tan cerca de él, de manera que podía escuchar la voz del Padre. Y sabía en qué momento tenía que realizar un milagro. No lo hacía porque él quería, sino era movido a compasión. Y el Padre le decía, este sana, a este sana. Bendito su nombre. Y el poder del Espíritu estaba con él. Pero antes de irse le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo vendrá como un consolador en mi lugar. Yo me voy, pero vendrá el Espíritu para guiarlos a toda verdad y los va a bautizar. Ellos no sabían, hermanos, realmente cómo iba a ser esto, pero algo muy importante, hermanos, que nos hace ver la palabra del Señor es que cuando el Señor Jesucristo resucitó, aún en medio de la duda que había en sus discípulos, porque sí hubo duda, ellos empezaron a hacer oración y se mantuvieron juntos, orando, bendito su nombre, en una unidad, hermanos, de pensamiento y de corazón. De manera que cuando ellos estaban reunidos, ellos no sabían cuándo ni qué día, les dijo el Señor, va a venir el fuego del Espíritu para bautizarlos. Solamente les dijo una cosa, quédense en Jerusalén. Y el quedarse en Jerusalén implicaba, hermanos, la burla, la crítica de lo que iban a enfrentar. Porque muchos decían que Jesús era un farsante, que Jesús era un falso profeta. Y aún en medio de todo eso, se quedaron. Cuando, hermanos, estamos pasando por ciertas situaciones en nuestras vidas y Dios ha preparado esas cosas porque quiere subirnos a un nivel espiritual diferente, donde le conozcamos, donde recibamos algo especial de parte de Él. Y por regla general lo que hacemos es apartarnos. Cuando están las pruebas muy fuertes, dudamos de que Dios esté con nosotros. Pero algo que nos enseña la palabra es que los discípulos y la gente que lo seguía al maestro se quedó en Jerusalén y estuvieron firmes a pesar de todas las cosas, firmes y en oración. Y el cristiano de este tiempo
hermano, tiene que mantenerse firme. Firme en lo que ha creído. Firme por las experiencias que ha recibido. Porque sabemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como muchos dicen. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y el Espíritu Santo nos guía. Y el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos cometiendo algo malo, bendito el Señor. Y el Espíritu Santo, después de que invistió a aquellos 120 en el aposento, ahora, hermano, ha pasado tanto tiempo y el Espíritu Santo sigue bautizando. Y el Espíritu Santo se sigue quedando entre su pueblo. Aleluya. Pero llegará un momento en que el Espíritu Santo también se va a ir, hermano. ¿Por qué no viene de lleno la maldad y los espíritus y las tinieblas sobre la tierra? Porque el Espíritu Santo está de por medio. Porque Él está guardando aún todavía a los escogidos de Dios, a los que estamos esperando la venida del Señor. Pero cuando el Señor venga, hermanos, por su pueblo, el Espíritu también se retira. Y cuando se retire, entonces la maldad vendrá sobre la tierra de manera completa. Y va a ser complicado, hermanos, buscar al Señor. Va a ser complicado ser un vencedor. Aún para el pueblo que se quede, que aunque creyó en el Señor, pero no se mantuvo tan cerca y no fue victorioso. Y dice aquí en esta porción, el fuego debe de estar encendido una semana, una vez por semana, una vez por mes, una vez por año. ¿Cuántas veces? Continuamente tiene que arder, arder. Y esto significa tener el fuego del Señor. Cuando los carbones ya se encendieron, hermanos, y están juntos, sabemos que mientras estén juntos hay fuego. Pero si los carbones decidieran, ¿verdad?, separarse, uno aquí, otro allá, otro por acá, sabemos que van a mantener por poco tiempo su fuego y después, curiosamente, se apagan. Y solamente son carbones, pero sin fuego. Pero mientras los demás estén juntos, se van a mantener con el fuego encendido. Y aun cuando ya no se haya ocupado, digamos, después de que se encendió con un propósito, mientras estén juntos, van a estar con fuego. Aleluya. Y es por eso, hermano, cuán importante es no apartarnos y dejar de congregarse. Cuando vino la pandemia, hermanos, fue una prueba para muchos, porque el miedo hizo que algunos se retiraran completamente de la casa del Señor. Y otros, aunque con temor, venían, yo no sé aquí, pero en nuestro tiempo en la iglesia donde estuvimos, teníamos la puerta abierta todo el día, domingo, y venían las familias a orar por turnos para no aglomerarse. Y les dábamos copias de cuestionarios de la palabra del Señor para que ellos leyeran en casa y se alimentaran de la palabra mientras tuviéramos la oportunidad nuevamente de abrir la iglesia.
pero la iglesia nunca se cerró. Estuvo abierta para aquellos que quisieran venir y continuar orando y buscando al Señor. Y era una forma también de mantenernos en el Señor, hermano. Porque muchas veces decimos, si no oramos cuando venimos a la casa del Señor, la pregunta es, ¿estamos orando cuando estamos en casa? Muy difícilmente es buscar a Dios, a menos de que la familia esté de acuerdo y se haga un altar familiar, o que decida la familia hacer una oración y se mantengan en búsqueda del Señor. Es complicado. A veces el esposo o la esposa, ¿verdad? Puede suceder que en el matrimonio uno de ellos es el que se mantiene más ferviente buscando al Señor y el otro flojea más, ¿verdad? El otro es más flojito para levantarse. Uno se levanta y se arrodilla y el otro dice, aquí en la cama cobijadito te acompaño en oración. Pero no es lo mismo, porque el que se levantó, hermano, se mantiene por el frío, por lo que sea, pero se mantiene despierto. Pero el que se quedó acobijadito allí en la cama, se duerme. Y la oración no es fácil tampoco, pero tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el fuego ha de arder continuamente. El fuego no se debe de apagar. Y por lo tanto, no vamos a mantener solo nuestro fuego aquí, hermanos. Tenemos que mantenerlo encendido en casa. ¿Y cómo lo vamos a mantener encendido? Con oración, buscando del Señor. Porque el que se mantiene orando y buscando de Dios, aun cuando vengan las pruebas por muy difíciles, la prueba, ¿sabe qué va a hacer? Nos va a empujar al pie de la cruz. Pero aquel que no esté cerca del Señor orando de manera continua y que es flojo para orar, hermano, cuando venga la prueba, se va a desanimar. Se va a ir de la casa del Señor, de la casa del Padre se va a retirar. Inclusive va a señalar a Dios de injusto por las cosas que estén sucediendo. Es obvio que no comprendemos todas las cosas cuando vienen las pruebas y del por qué Dios lo está permitiendo. Pero dice el Señor que todo obra para bien. Dice su palabra también que Dios no tiene pensamientos malos con respecto a nosotros, sino pensamientos buenos. Y por eso Él permite las cosas. Es más, las diseña de manera exclusiva para cada uno de nosotros. No es la misma prueba que yo tengo a la misma prueba que posiblemente hay una prueba para la hermana Rosalba. No es la misma, porque Dios sabe de qué pie cojeo, ¿verdad? Él sabe qué me hace falta. Él sabe qué necesito recibir. Él sabe de qué manera se va a mostrar a nosotros. Amén. Bendito el Señor. En la mañana, algo que decía el hermano Daniel cuando estaba dirigiendo la oración, decía: hermanos, de la manera en que hemos conocido a Dios, podemos clamar. Algunos ya lo han recibido como esposo y podemos clamar al esposo. Otros como pastor, clame a su pastor. Otros a lo mejor como médico, clame a Dios como su médico. Amén. Porque cada necesidad que hay, el Señor la cubre, porque Él es todo para nosotros y Él tiene porciones hermosas para nosotros. Es más, la porción de su sangre para santificarnos no es en el mismo lugar donde lo vamos a recibir. Algunos vamos a necesitar su sangre en nuestros pies para poder caminar con firmeza. Algunos vamos a necesitar su sangre en nuestra mente porque estamos batallando con pensamientos equivocados, y es ahí
donde el Señor pone su sangre. Algunos vamos a necesitar aprender a escuchar la voz de Dios, y Dios va a poner allí su sangre también para santificarnos y limpiarnos, de manera, hermano, que mientras haya sangre también hay fuego. Bendito su nombre, porque así sucedía cuando venía el sacerdote y sacrificaba, hermano, de manera continua los sacrificios de diferentes animales. Hermanos, ahí estaba el fuego. Dios respondía con fuego, aleluya. Y entonces esto nos indica que para mantenernos ardientes en el fuego del Espíritu debe de haber la señal para que descienda el fuego del Espíritu, y la señal es la sangre. La sangre de Jesucristo sobre nuestra vida. Por eso no podemos allegarnos al Señor, hermanos. Solamente así. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que clamar su sangre. Y al sumergirnos en esa sangre, viene el fuego. ¿Sí me escuchó? Viene el fuego como una respuesta. Bendito su nombre, aleluya. Y es por eso, hermanos, que el Señor nos dice: el fuego arde a arder continuamente en el altar y no se apagará. Cada uno de nosotros tenemos un altar en el cual es personalizado cuando venimos a la casa del Señor o cuando nos decidimos orar en casa. Bendito su nombre. Hija, tráeme un platito que está aquí debajo de mi bolsa, por favor. Bendito el Señor. Es bueno recibir la presencia del Señor, hermanos. Probablemente algunos recibieron el bautismo del Espíritu Santo hace años con evidencia de hablar en lenguas, y de allí dejaron de hablar. ¿Sí? Algunos tratamos de mantener el fuego. ¿Me quieres ayudar, hija, por favor? Vamos a pensar, esta es una hoja, ¿verdad? Comúnmente. Ahorita es blanca. Me hubiera gustado tener una hoja negrita, porque cuando venimos a la presencia de Dios, no venimos limpios en realidad. Hay algo que está sucio. Y tenemos que visualizar qué tenemos que entregarle a Él. Y presentarnos, aun cuando somos salvos. Seguimos siendo pecadores y faltos. Y decirle: Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes lo que he hecho durante la semana, lo que ha salido de mi boca, la manera en que he tratado a mi cónyuge, a mis hijos, la forma en que me he dirigido en este mundo. Tú sabes quién soy. Pero yo me hallo falto. Y cuando venimos con un corazón sincero para decirle: me falta tanto de tu naturaleza limpia y santa, porque vengo delante de ti como alguien que ha fallado. Perdóname, Señor. Y el Espíritu Santo nos va a guiar hacia dónde tenemos que buscar aquí en nuestro corazón. Porque no podemos decir: Señor, ¿y ahora qué te digo? Porque creo que no he pecado, cuando en realidad no es así. Cuando no estamos orando, esa es una falta delante de Dios también. Porque el Señor nos dice: tu altar debe de arder continuamente. Y venimos delante del Señor y nos entregamos y dejamos que la sangre del Señor venga y nos empiece a santificar. Y yo mencioné, el fuego
viene sobre nuestras vidas y vamos a simular el fuego del Espíritu. Está allí, pero ¿qué crees? ¿No les ha pasado que estamos orando y de repente viene un pensamiento y ya nos desvió de nuestra oración? Y decimos, ¿qué pasó? Pues si estaba bien. Hermano, nuevamente tenemos que concentrarnos. Y tenemos que dejar que el Espíritu venga y empiece a transformar nuestras vidas, así como esta hoja está siendo transformada por el fuego, porque no se destruye, solo se transforma. Y nos transformamos y el Señor hace una nueva persona de nosotros. Y mantenemos el fuego y dejamos que el fuego siga ardiendo. Hermano, cuando el fuego está, no lo podemos apagar. El fuego está ahí. Y queremos mantenernos ahí, ¿verdad que sí? Y no queremos que esa experiencia se vaya de nosotros. Y cuando nos levantamos de nuestra oración y de nuestra experiencia espiritual, porque no solamente el Espíritu nos va a tocar en la oración, nos toca también en la alabanza. Y Él pone un fuego sobre nosotros y nos mueve y nos llena. Amén, bendito el Señor. Y podemos tocar a alguien, hermano, o tomar a alguien de nuestros hermanos de la mano. Ya tenemos ese fuego y nuestro hermano que a lo mejor está luchando, ¿qué pasa? También se enciende con el fuego, porque somos carbones que tenemos que estar juntos bendiciendo el nombre de Dios. Y donde hay fuego está la presencia del Padre bendiciendo a cada uno de nosotros. Aleluya. Pero vamos a pensar, terminó nuestro servicio, ya nos despedimos, nos vamos a casa, nos levantamos al día siguiente. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Naturalmente, cuando las señoras se utilizaba mucho el fogón, ahorita ya no se utiliza más que la estufa, ¿verdad? Pocas, no sé, en algunos lugares como Guerrero, Oaxaca, todavía utilizan lo que es el fogón. Y las señoras saben que después de que los leños ya se hicieron cenizas, no pueden empezar a hacer fuego cuando hay ceniza. Tienen que hacerla a un lado, limpiar, es más, sacarla, ponerla en una bolsa por ahí y poner leños nuevos. ¿Sabe qué? Si usted ya recibió de la presencia de Dios, tuvo una experiencia hermosa con el Señor, lo único que quedó fue la ceniza. Y usted no puede vivir de las cenizas, porque Dios tiene una nueva sangre y un nuevo fuego cada día. Y es por eso, hermano, tenemos que presentarnos en nuestro altar espiritual. Nuestras cenizas del pasado ya quedaron atrás. Yo necesito un nuevo fuego. Y es por eso que dice el Señor en esta porción: el fuego ha de arder continuamente. Y dice, no se apagará. ¿Sí me escuchó? No se apagará. Yo no sé usted, pero se puede estar hablando en lenguas cuando se está cocinando, cuando se está de camino a algún lugar. Uno está escuchando un canto, uno está recibiendo una porción de la palabra y ahí está el fuego del Señor
Usted está manteniendo su fuego en el Señor, bendito su nombre. No podemos vivir de las cenizas porque hay cristianos así, que a lo mejor tuvieron un momento maravilloso en la casa del Señor, pero se alejan. Y la pregunta es, ¿están en casa leyendo, orando? Seguramente no. Y dicen, algunos se mueven por sentimientos. Es que hoy no siento ir a la casa de Dios. Hoy no siento alabar a Dios. Y nos guiamos por sentimientos. Pero el cristiano no se mueve por sentimientos, hermanos. Tenemos que movernos por convicción. Porque hemos creído de que Dios es un Dios vivo. De que Dios está en nuestro corazón. De que Dios está aquí en su casa, pero también está en su hogar, hermano. El Espíritu Santo también está en su hogar. Porque cuando usted ha clamado de su nombre, allá en su recámara, en su sala, y usted ha recibido la presencia del Señor y lo ha sentido tan cerca, y el Señor le ha abrazado y el Señor le ha bendecido y usted ha hablado en lenguas, déjeme decirle que allá hay una porción de fuego encendido en su hogar. Aleluya. Porque el fuego se tiene que mantener encendido. Aleluya. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Bendito su nombre. Pero si vivimos de las cenizas, podemos hablar: uy, no, sí, uy, no, el Señor, no, de verdad me tocaba bien bonito, yo danzaba, era de los primeros que salía a danzar, pero no, ahora ya le dejo lugar a que lo hagan los jóvenes, porque yo ya estoy grande, ¿verdad? Conocí a una pastora que aunque era ciega y estaba en silla de ruedas, porque ya no tenía pies, hermanos. Ella decía: ya no puedo mover mis pies porque ya no los tengo. Pero ella alababa a Dios con sus manos. Y alababa a Dios y movía sus manos como podía, porque esa era una forma de alabar a Dios. Y su fuego se mantenía encendido. Hay personas que dicen: uy, si Dios me sanara, yo estaría más en su casa. Yo estaría danzándole al Señor por gratitud. Pero a veces Dios sana y después nos olvidamos de los milagros. Y Dios no quiere que te olvides de lo que Él ha hecho por ti. Y que hay un fuego que se debe de mantener. Y esto, hermano, el Señor ya nos dio el regalo. Ahora está en nosotros mantenerlos con un fuego encendido. Y yo te voy a decir que no va a ser fácil, porque las pruebas de la vida y las situaciones, uno puede decir: apaga nuestro fuego. Aún las amistades, aún puede ser con las personas que nos juntamos en el trabajo. Sabemos que la gente de allá afuera tiene conversaciones de todo tipo, menos de Dios. Y si queremos hablar de Dios, nos paran en seco y dicen: de esto no nos hables. No nos hables de religión. Sí, porque la gente no tiene interés en el Señor. Y aún, hermano, los pensamientos de la gente y todo lo que, el ambiente que recibimos es un ambiente diferente, ¿cierto? Un ambiente contrario a las cosas de Dios. Y es por eso que tenemos que llevar el fuego. Es por eso que debemos de llevar la sangre del Señor como una cobertura sobre nuestros oídos, sobre nuestros ojos, sobre nuestra mente. Hermanos, no salgamos sin la cobertura de la sangre de Jesús hacia donde tú tengas que ir, porque solo la sangre te guarda. Solo la sangre es una armadura para evitar que las cosas de allá afuera, la corrupción, se te pegue. Tú te tienes que mantener en el Señor. Y cuando tú regresas a tu casa,
A veces regresamos con un mal sabor de boca porque tuvimos una situación complicada, aún con los del trabajo, con el jefe, con los maestros, y venimos a la mejor disgustados. Hermano, hemos aprendido que debemos de sacudir, ¿verdad?, nuestros pies, y que aquello que se nos pegó y lo que tuvimos allá afuera no tiene nada que ver con nuestro hogar. En nuestro hogar está el Señor Jesucristo. En nuestro hogar está el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hermanos, sacúdase, límpiese. Con el COVID aprendimos la importancia de limpiar nuestros zapatitos, ¿verdad? Algunos, bueno, ya a mí ya se me quedó de costumbre cuando salgo y llego a casa, me lavo los zapatos para subir y llegar, ¿verdad?, con pies o con zapatos limpios. Hermano, así es en lo espiritual. Lo que se te haya pegado, lo de allá afuera, lo que se haya apegado, hermano, sacúdete. Y en la puerta de tu casa, sacúdete. ¿Sí? Respira. Aplica la sangre de Jesucristo y entra. No entres a tu casa disgustado, porque el disgusto se pega. Y tu esposa, que no estaba disgustada, se disgusta porque tú vienes así. O viceversa, ¿verdad? Se pega. Y tenemos que dejar esas cosas allá afuera, porque la presencia del Espíritu también está en nuestro hogar, hermano. Puede que tú en casa, tú puedas decir, soy cristiano, pero necesitamos verdaderamente ser cristianos dentro de casa. En casa debe de haber esa armonía, esa unidad, debe de haber paz. Que la gente, hermano, que nos llega a visitar, aún nuestros familiares, puedan sentirse a gusto de estar en nuestra casa. Porque a veces suele suceder que a veces los matrimonios se empiezan a discutir en plena visita. ¿Y qué dicen las personas? Ay, mejor, creo que llegamos en un mal momento, mejor nos vamos a retirar, porque están discutiendo, ¿sí? Hermanos, mantengamos el fuego. El fuego debe de estar encendido. Aleluya, bendito el Señor. Vamos a una cita más. Vamos a Primera de Reyes para poder terminar, hermanos. Ya es una cita conocida. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 30 y 31, hermano René, por favor, hijo. Lo lee, por favor. Aleluya, bendito el Señor. Aleluya. Hermano, la condición espiritual del pueblo de Israel se encontraba, hermanos, en un tiempo tan difícil. Y sabemos que Jezabel, que era la reina que estaba en ese tiempo, había traído la adoración a los Baales y la brujería. Era un ambiente, hermanos, que de verdad era una posesión demoníaca, ¿sí?, que se estaba viviendo en ese tiempo muy fuerte. Hermanos, y no está lejos de lo que nosotros estamos viviendo, porque hay adoración incluyendo a la muerte, cosa que no existía, ¿sí? Y ahora, hermanos, la brujería se mueve tremendamente. Antes esperaban la noche, ahora ya no. Ahora inclusive tienen establecimientos
donde la gente entra a cualquier hora del día para hacer brujería. Ya no se esconden. Y estamos viviendo en un tiempo similar al que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y vemos, hermanos, que Elías, el profeta de esa época, era un profeta que buscaba a Dios y se le conoció como el profeta de fuego. El profeta que se mantuvo buscando al Señor de manera continua, porque decía: en cuya presencia estoy. Quiere decir que su fuego estaba encendido, ¿no es cierto? No dejaba de orar, no dejaba de buscar. Y uno dice: ¿cómo le hizo si la mayor parte del pueblo había dejado de adorar a Dios? Y uno se pregunta, ¿qué había pasado también con los sacerdotes de esa época? Porque ya no se quemaba sacrificios, ya no había nada, no había altar siquiera, porque dice aquí en el versículo 30 que dijo Elías: acérquese a mí, le estaba diciendo al pueblo. El pueblo se acercó a él y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Si no levantamos altares en nuestros hogares, hermano, nuestro altar está descuidado. Y dependiendo del tiempo que tú, hermano, dejes de buscar a Dios, a lo mejor somos los cristianos de cada 8, ¿verdad? De cada 8 días. Pero Dios no quiere esos cristianos. Dios quiere los cristianos que se mantengan en el fuego. Y por eso tenemos que mantener nuestro altar encendido aún dentro de casa. Amén. Y tenemos que hacer todo lo posible en medio de nuestro cansancio, porque, hermano, el trabajo, la escuela nos absorben mucho tiempo, incluyendo energía. Pero levante un altar antes de dormir. Pelee por mantenerse encendido en el fuego del Señor. Y dice que Elías reparó el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Bendito el Señor, aleluya. Dice, conforme al número. ¿Cuántos eran, hermanos? Dice, eran piedras, reparó el altar y puso piedras de acuerdo al número de los hijos de Israel. ¿Cuántos eran? 12. O sea que no fue una piedra ni 2, sino fueron 12. Y construyó nuevamente el altar. No vamos a ver todos, solamente voy a mencionar. ¿Qué era lo primero que había perdido, hermanos, el pueblo de Israel? Su búsqueda con Dios. Por lo tanto, hermanos, el primer hijo de Jacob fue Rubén. Y Rubén significa ver al hijo. Y la primera piedra que puso para reparar el altar, para darle a conocer al pueblo, tienes que aprender a ver nuevamente a Dios. Voltea tu rostro para verlo a Él. Has estado viendo los altares de los Baales y yo no sé si seguramente algunos del pueblo inclinaron su rostro a los Baales. Pero cuando dejamos, hermanos, nuestro altar y empezamos a dejar de orar, hermanos, el desánimo no viene de la noche a la mañana. El desánimo viene gradualmente, dejando de orar.
Ya se me pasó mi hora de oración. Ya mañana. Tengo sueño. Ya mañana. Estoy cansado. Ya mañana leo. Hoy tuve mucho trabajo. Otro día será que busque a Dios. Y siempre, ¿verdad? Podemos decir eso. Al fin y al cabo Dios es bueno. Él me entiende. Sí nos entiende. Pero ¿dónde está nuestro esfuerzo como hijos de Dios? Tenemos que esforzarnos. ¿A cuántos de ustedes les gusta levantarse temprano para irse a trabajar? Sinceramente. Uno quisiera quedarse, y más ahorita que está haciendo tanto frío. Uno quiere quedarse allí calientito. Pero la obligación, ¿verdad? Y uno dice, tengo que ir y tengo que llegar temprano. ¿Y qué con Dios, hermano? Nuestra necesidad nos tiene que mover a buscar a Dios. Que cuando lo buscamos de manera continua, hermano, créame, va a extrañar su presencia. Y usted no se va a sentir bien, no orar. No se va a sentir bien porque está acostumbrado a sentir la presencia de Dios. Y como dice esa canción, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu poder. Tengo hambre, Señor, de ti. Quiero estar en tu presencia. Y cuando tenemos esa hambre, aun con todo el cansancio, lo vamos a buscar. Porque es nuestro pan, porque es nuestra fortaleza, porque Él nos está esperando en ese altar, hermano, que ya levantamos en nuestro hogar. Y cuando nos arrodillamos, ¿sabes qué? La presencia de Dios allí va a estar y nos va a tocar. Inmediatamente vamos a sentir el fuego. Aleluya. Nos va a abrazar, hermano, porque hemos estado buscando de manera continua la presencia de Dios y el fuego está ahí. Ahí está el fuego, aleluya. De manera que solo necesita tantito para volverse a encender. Gloria a Dios. Y lo que les dio a entender el profeta fue: vean nuevamente al Hijo. La segunda piedra, Simeón, el que oye. El que oye. Dios ha escuchado. Dios nos oye. Pero Él también te quiere oír. Él quiere oír tu clamor. Él quiere escucharte. Él quiere saber cuánto lo necesitas. Y es por eso que tú tienes que dejarte escuchar. Y Dios escuchará atentamente la voz de tu súplica y te va a responder. Con seguridad te va a responder, aleluya. Leví, la tercera piedra, unido, o el que une. ¿Qué tan lejos estaban? Y esta tercera piedra era un indicativo de: Dios quiere unirse nuevamente a ti. Allégate a Dios, acércate a Dios. Bendito su nombre, aleluya. Judá, alabanza.
Porque para reparar el altar se necesita también gratitud. Porque para poder orar se necesita también gratitud. Y reconocer que si llegamos a casa sanos y salvos, no ha sido por nosotros, hermanos. Ha sido la mano de Dios. La mano de Dios que nos guardó en el transcurso del día y nos retornó salvos y sanos con los nuestros. Y cuando reconocemos su mano, hermano, hay gratitud, hay alabanza. Bendito su nombre. Aleluya. No voy a mencionar las demás, solamente nos quedamos aquí. Pero lo que Elías le estaba diciendo al pueblo, hay un mensaje en cada piedra. En cada piedra que yo estoy reparando, hay un mensaje de Dios. Porque cada nombre de los hijos de Israel tenían una naturaleza. Y cuando tenemos un encuentro con Dios, hermano, hay un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Y tenemos que reconocer, hermano, que nos hace falta mucho de Él. Y es por eso que podemos venir a la casa del Señor y declararle nuestra necesidad. Pero esto debe de ser de manera continua. Yo tengo que orar. Usted tiene que orar. Porque de lo contrario, cuando vengan las pruebas y aún más fuertes, ¿estaremos de pie? ¿O dejaremos que las pruebas nos tambaleen y nos hagan dudar del Dios? Este Dios todopoderoso, este Dios que nos sigue sustentando. ¿Cómo estaremos, hermanos? No podemos dormir. Si usted recuerda que cuando los discípulos fueron llevados para orar con el Señor, empezaron a cabecear y a dormirse. Y Dios les dijo, quédense aquí, pero pónganse a orar. Regresa y los toca. Y les dice, ¿no pueden orar ni siquiera una hora conmigo? Levántense, vamos, oren. Y se aleja otra vez el Señor y regresa. Ay, no, hermanos. Somos buenos para desvelarnos para ver un programa. Te puede dar la una. Hoy, la una. Las dos. Ay, vámonos a dormir. Pero ni siquiera una hora queremos orar. Y llega un momento en que el Señor los vuelve a encontrar dormidos y les dice, el tiempo de la oración pasó. Ya no es tiempo de orar. Porque aquí viene la prueba. Y no estaban preparados. Porque dice la Biblia que se fueron y abandonaron al Señor. Hermano, no cabecee. No se duerma. Manténgase despierto. Tenemos que orar. Tenemos que esforzarnos para orar. No se espere a que venga la prueba. No se espere a que venga algo, hermano, para que usted doble rodilla. A que venga una enfermedad para que usted doble rodilla. No, hermano. Su oración debe de ser continua. El fuego debe de mantenerse encendido continuamente en su hogar, en su vida espiritual, para que cuando venga la prueba, usted diga, Señor, yo estoy confiado de ti. Y yo sé que así como vino la prueba, tú me vas a abrir la puerta para que yo salga, Señor. Y yo confío en ti. Pero si no estamos orando, hermano, tenemos que decirle al Señor, ayúdame. Ayúdame porque esta porción es para nosotros. El fuego
se tiene que mantener encendido. Y eso es un compromiso, hermanos, nosotros con Dios. No es con el pastor, no es ni siquiera con nuestro cónyuge. Soy yo con Dios. Eres tú con tu Señor. Todavía hay tiempo de orar. Todavía es tiempo de venir a la casa de Dios. Todavía hay tiempo para recapacitar. Todavía hay tiempo. Pero cuando venga Cristo. Así cuando Jesús llegó y les dijo a los discípulos, ya no es tiempo de orar. Cuando venga el Señor en las nubes y se lleve a los vencedores, se acabó ese tiempo. Esperamos que el Señor nos lleve a todos, ¿verdad que sí? Amén. Vamos a mantener el fuego. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y hagamos nuestro compromiso delante del Señor. Usted con su Señor. Si no está orando de manera continua, si no el fuego se está apagando en su hogar, en su vida, joven, hermano, hermana, dígale, Señor, con tu ayuda me quiero proponer a mantener el fuego. Cierre sus ojos. Padre, aquí estamos. Una vez más, Señor, dándote gracias por tu palabra. Dándote gracias, Señor, porque tú nos hablas. Ayúdanos a mantener el fuego encendido. Necesitamos mantenernos en nuestra vida de oración, Señor. ¿Por qué viene el desánimo? ¿Por qué viene la ingratitud? ¿Por qué viene, Señor, un corazón endurecido? Porque a veces no somos capaces de perdonar. ¿Por qué viene, Señor, la tristeza, la depresión? ¿Por qué dejamos que todo eso, Señor, afecte nuestras vidas cuando podemos mantenernos en el fuego? Cuando podemos elegir por mantenernos en tu paz, aun cuando las cosas no estén cambiando. Tenemos una necesidad, Señor, y más que todas las cosas es nuestra necesidad de tu presencia. Y la hemos abandonado. Hemos abandonado, Señor, nuestra vida de comunión contigo. No estamos, Señor, al 100 caminando contigo. Solo oramos, Señor, a veces por conveniencia, porque hay situaciones, porque hay problemas. Pero tú nos llevas en un momento donde no hay problema, donde todo está bien, donde hay salud, donde tú has provisto, donde has guardado, Señor.